Antropoceno. Un nuevo encuentro antropoceno, el jueves número 7 de esta cuarta temporada, y ya vamos con más de 130, 140 eventos grabados, que los podemos seguir en los canales Antropoceno en YouTube para verlo en video y audio, y si no solamente el audio en el canal nuestro de Spotify, Antropoceno Podcast. Hoy hemos invitado a un colega, al ingeniero agrónomo Miguel Ángel Álvarez, egresado de mi querida Facultad de Agronomía de la UBA en el año 80, socio del estudio Álvarez Simón en Lincoln, socio fundador de la regional de Lincoln también de APRESID y asesor de empresas ganaderas. ¿Por qué lo hemos llamado? Él tiene seguramente la llave mágica de cómo poder producir agricultura en suelos que no son agrícolas. Vamos a hablar de intensificación en el manejo de suelos hidroalomórficos. Con nosotros, Miguel Ángel Álvarez. Bienvenido, Miguel. Bueno, muchas gracias, Javier. No tengo ninguna llave, solamente vamos a contar algunas experiencias de nuestro trabajo de 40 y pico de años en suelos ganaderos que le pueden servir a varios de la zona. Somos nosotros, ya me hiciste la presentación. Empezamos. En nuestra zona, que nosotros trabajamos en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, según datos del INTA, hay aproximadamente un 54% de superficie con suelos clase 1, 2 y 3, que son los suelos de mejor calidad y son los que se dedican principalmente a agricultura y en algunos casos a praderas de alfalfa. Pero hay un 42% de suelos clase 4, 6 y 7 y un 4 o 5% de lagunas permanentes. En estos tres primeros suelos, que son los de mejor calidad, como te contaba Javier, está toda la tecnología, están todas las empresas y, bueno, y están todos los ingenieros, porque según datos del Colegio de Ingenieros Agrónomos de la provincia de Buenos Aires, por cada 66 colegas que trabajan en este grupo de suelos, hay uno solo que trabaja en este grupo de suelos. Por ahí puede ser uno de las causas por las cuales en estas situaciones las producciones son bastante limitadas. En este cuadro yo resumo un poco cuáles son los 4 tipos, hay varios más, pero son los 4 grupos de suelos más importantes que tenemos en la región, que son los apludoles taptonátricos, el natracuol, natrarbol y el natracual. ¿Cuáles son los recursos forrajeros que nos podemos encontrar en cada uno de ellos? Y las alternativas de mejoramiento que encontramos después de muchos años de andar por este tipo de suelos. Ahora sí empezamos con la foto, ¿no es cierto? Para los que no son técnicos, y discúlpenme que me ponga un poco técnico, este es un apludol taptonátrico. Apludoles son los suelos característicos del noroeste de la provincia de Buenos Aires y de La Pampa. Son suelos franco-arenosos, fértiles, pero en estos casos ese apludol está sobre un suelo o sobre un sedimento de otro origen geológico, por eso lo llamamos tapto, porque está tapado por el apludol. Ese sedimento no es un suelo, sino que es un sedimento sin estructura, muy masivo, sin poros, lo que dificulta la penetración de las raíces y la infiltración del agua. Esos son los mejores suelos con los que nosotros nos encontramos en estos sectores ganaderos. Son suelos normalmente clase 4. ¿Qué nos encontramos en los apludoles taptonátricos? Y el tapto en este caso es nátrico porque tiene sodio en el complejo. Nos encontramos con campos naturales o praderas degradados, que es lo más común, si fueron praderas degradadas, con maleza, principalmente gramón, cardo, rama negra, con la productividad bastante reducida de acuerdo a la calidad del suelo. ¿Qué planteamos para esas situaciones? Empezar con un verdeo de invierno porque siempre hablamos en estos casos, que son suelos muy frágiles, trabajamos en siembra directa, o sea, no planteamos hacer laboreos en estos suelos. Hacer una aplicación fin del verano, principio de otoño, de algún herbicida, principalmente glifosato, algún hormonal, y implantar un verdeo de invierno,
Luego puede pasar a un verdeo de verano como sorgo forrajero. También podemos intentar con MOA o con Mijo, que funcionan bastante bien en estos suelos. En algunas situaciones y en algunos campos y en algunos años, también alguna agricultura circunstancial, que básicamente puede ser girasol, porque nos permite controlar las malezas, sobre todo las malezas de verano, y nos deja un rastrojo en situación ideal para implantar una pastura. Las pasturas que implantamos en esos sectores, que son los mejores, base alfalfa, cebadilla, festuca y trébol blanco. Si bien la alfalfa no tiene una productividad tan destacada como los suelos apluviales típicos, cambia mucho la producción de esos sectores cuando le metemos alfalfa, y la calidad también, aunque su perennidad sea menor que en un apluvial típico. Y otro cultivo con los que hacemos agricultura en estos suelos son los sorgos, sobre todo los doble propósitos con la tecnología iGrow. No sé si todos los conocen, pero son sorgos que son tolerantes a las imidazolinonas, que es un grupo de herbicidas donde está el Pivot, el Clearsol, el On Duty, y que tiene la gran ventaja de ayudar en el cultivo de sorgo, porque el único problema que tiene realmente el cultivo de sorgo es la competencia inicial con las gramíneas estivales. Si las gramíneas estivales le ganan al sorgo, el cultivo prácticamente se pierde. Y estos herbicidas, hace 4 o 5 años que están estos sorgos, estos herbicidas que no son transgénicos, nos permiten hacer un excelente control de las gramíneas estivales y el sorgo desarrolla con normalidad. ¿Para qué lo hacemos? Bueno, básicamente, como son sorgos doble propósito, para picado, para reservas invernales, que nos permiten aumentar la carga y estabilizar la producción. A veces se pueden pastorear, pero no es lo ideal porque el aprovechamiento no es muy eficiente, como cuando se pica. Bajando un poquitito en el relieve nos encontramos con los Natracuol. Natracuol son los que nosotros llamamos en la zona los bajos dulces. ¿Por qué? Porque tienen un horizonte superficial con pH neutro, y ya más en profundidad encontramos nátrico, encontramos el horizonte nátrico. La napa está un poco más alta en estos casos y los peligros de encharcamiento son algo más elevados. En el Natracuol nos podemos encontrar con pastizales no degradados, que no es muy común porque en estas zonas básicamente se usa pastoreo continuo, no se cuidan las especies valiosas, pero a veces se encuentran pastizales que no están degradados y la única alternativa, la única técnica que aplicamos en esos casos, son técnicas casi de costo cero, es mejorar el aprovechamiento, empezar con boyeros, hacer pastoreos dirigidos y fomentar las especies valiosas que tiene el pastizal natural. Vamos a encontrar, si hacemos un pastoreo, ahora se le llaman también ganadería regenerativa, pero es eso, es cuidar las especies valiosas que tiene el pastizal. Encontramos lotus en nuestra zona, ryegrass, que desarrollan muy bien a medida que uno empieza a mejorar ese manejo del pastizal. Si uno tiene una buena cantidad de semillas de ryegrass, que hay en nuestros bajos dulces, hay bastante, y podemos controlar y dejar semillar en la primavera anterior, hacemos lo que llamamos rejuvenecimiento, es decir, llegar al fin del verano, una aplicación de glifosato que deja el lote en cero, y eso le abre la puerta al ryegrass para que nazca y genere un tapiz vegetal totalmente distinto y de otra calidad. Ni hablar si a eso lo manejamos con fertilización. Agregamos algo de fertilizante fosforado o nitrogenado, pasamos, como en este caso, de un planteo de cría a un planteo de recría y hasta de engordo. Pero lo más común es encontrar pastizales degradados en nuestros bajos dulces. Entonces ahí planteamos el arranque con un verdeo de invierno que nos permite el control del gramón, porque esos bajos dulces normalmente tienen gramón, y bastante. Nos permite hacer un control de gramón en el momento que está justo, más débil, y arrancamos con un verdeo de invierno. Posteriormente podemos hacer algún verdeo de verano,
con sorgo, ya sea sorgo forrajero tradicional o hay grow también que existen, como en este caso, que nos permite una producción realmente destacada en esos bajos. De vuelta para reservas y para aumentar la carga. Lo mismo si podemos hacer algún girasol, nos permite el lote hacer algún girasol como puente para empezar con una pradera. Ya en este caso trabajamos con festuca y trébol blanco, algo de trébol rojo, y en algunos casos alfalfa cuando nos pide algún cliente, pero no sé si se llega a ver bien en la foto, pero los peligros de estos sectores que ya son con mayor probabilidad de encharcamiento es que se generen algunos charcos en la pastura y en esos sectores la alfalfa se pierda. Algunos piden que lo hagamos con alfalfa y asumen el riesgo de perder la alfalfa en algunos sectores. Bajando en el relieve ya encontramos los Natral Ball, nat de nátrico, de vuelta natrium sodio, al de álbico, blanco, porque las condiciones ya son mucho más extremas y este es el horizonte álbico, un horizonte de eluviación, en donde por la proximidad del horizonte sódico, que es este que se ve acá, hay una migración de arcillas, materia orgánica, y el horizonte superior ya no es tan oscuro, tiene un pH más alto y menor contenido de materia orgánica. ¿Qué nos encontramos en los natural balls? Pastizales degradados, no es tan común, ojalá todos los pastizales de los natural balls estuvieran así, pero normalmente no encontramos esto porque el manejo es muy displicente y ya digo, casi pastoreo continuo, y las especies valiosas se empiezan a perder. Pero si encontramos un pastizal que no está degradado y mejoramos su manejo, las especies, como en este caso el lotus, que es casi endémico en esos sectores, empiezan a desarrollar mejor, con mayor volumen y mayor distribución. También empieza a aparecer el melilotus y el reygrass, hasta en algunos casos medicados, trébol de carretilla. Pero lo más común es que en estos lugares encontremos pastizal degradado, básicamente por un mal manejo. ¿Qué podemos empezar a hacer allí? Bueno, si no hay especies valiosas porque se han perdido, bueno, hacer alguna aplicación de algún herbicida para empezar a controlar las malezas. Y podemos hacer un primer intento con boleo de especies valiosas, que en este caso es un raygrass que se ha boleado con un equipo terrestre. También se puede agregar Lotus tenuis para acompañar al raygrass. O podemos plantear también la siembra de verdeos, tanto de invierno como de verano. En este caso es una avena, pero pueden ser raygrass también, y en algunos casos cebada. Podemos hacer alguna agricultura ya más limitada, pero esa agricultura siempre nos va a permitir controlar sobre todo las gramíneas y las gramíneas anuales de verano y las perennes que nos dificultan la perennidad de la pradera. Entonces, una vez que uno terminó de hacer la limpieza del lote, sí podemos pasar a praderas, en este caso ya praderas base agropiro, festuca, trébol y lotus. Ya un poquitito más abajo, ya diría casi al final de la escalera, encontramos los natraqualf. Natraqualf ya son suelos que no tienen horizonte A, sino que el horizonte E de eluviación queda en superficie. La napa está mucho más cerca de la superficie. Son suelos que tienen una infiltración muy limitada, poca estructura, y con un pH ya elevado en superficie, y como la napa está próxima a la superficie, y es en la mayoría de los casos salina, hay ascenso capilar y se deposita sal en superficie. Estos son suelos clase 7 habitualmente. ¿Qué nos podemos encontrar en los natraqualf? Pelo de chancho, y es bueno porque si hay pelo de chancho, la superficie está cubierta y no hay ascenso capilar de sales, así que es bueno el pelo de chancho. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿Qué se plantea o qué se plantean algunos productores? Para mejorar la infiltración, alguno plantea un trabajo, una labor, hacer un subsolador. No lo recomendamos.
porque las condiciones físicas de este suelo son reversibles, o sea, con un subsolador no se soluciona la limitada infiltración. Otros pueden plantearse la pasada de un disco de doble acción. No olvidemos que son suelos con una estructura muy frágil, muy débil, y después de una lluvia termina así, parece un patio encostrado. Imagínense si uno hubiese sembrado un verdeo, una pastura, lo que le costaría a esas semillitas pequeñas de la pastura emerger desde esa costra. Tampoco es recomendable. Si tenemos un manejo relativamente apropiado de esos sectores, podemos empezar a manejarlos mejor, o sea, porque hay especies valiosas. Si uno los empieza a manejar con boyeros y cuidando los periodos de descanso, empieza a aparecer, como en este caso, Melilotus, que estaban ahí en el suelo, en el lote, Sporobolus aparece también, Paspalidium. Hay especies que son valiosas y que permiten ir regenerando el tapiz vegetal. Si no es el caso, y está muy degradado, bueno, podemos iniciar el proceso con cultivos anuales, con verdeos, verdeos de invierno. En este caso podemos empezar en el otoño, es un buen momento para controlar el pelo de chancho con dosis altas de glifosato, y recomendable hacerlo con un verdeo como la cebada, que tolera estas condiciones. Fíjense, este es un verdeo de invierno hecho en el partido de Carlos Tejedor. Sobre esto lo que se ve más ocre es pelo de chancho y lo verde es la cebada. Tuvimos un primer corte de 1.140 kilos de materia seca, un segundo de 800 y un tercero de 1.250. Si uno suma todo esto, tenemos casi 3.000 kilos de materia seca producida, cuando un pelo de chancho convencional nos puede producir 2.500, 2.800 kilos de materia seca, pero en todo el año. O sea que después de este verdeo de invierno, nosotros tenemos la posibilidad de volver a hacer un verdeo de verano y duplicar la producción de materia seca en estos sectores. Siempre hablando de siembra directa, ¿no? Nunca tocarlos. En el verano tenemos la alternativa de hacer sorgos forrajeros, que también hay sorgos forrajeros iGrow, y nos permiten hacer un buen control del pelo de chancho y permitir que el sorgo de forrajero desarrolle bien y no tenga competencia. Acá tenemos ese mismo lote, pero pulverizado y sembrado con sorgo forrajero iGrow. Fíjense que, no sé si los que conocen los técnicos verán que esto es salicornia, típica de los suelos bien complicados, encharcables, salinos, alcalinos. Bueno, y ahí está el sorgo, que para mí me resulta un cultivo realmente fenomenal para estas situaciones. Realmente se adapta muy, muy bien a estas condiciones extremas. Es un cultivo muy, muy noble el sorgo. Por supuesto que no vamos a tener las producciones que tenemos en suelos clase 2, clase 3, ni en los clase 4, pero el control de las malezas que hace el sombreado del sorgo, el aporte que hacen sus raíces, que permiten aflojarlo y mejorar la infiltración, es mucho mejor el trabajo de este sorgo que haría el subsolador. Una vez que hemos controlado el pelo de chancho, ya podemos entrar a hablar de siembra de praderas permanentes, por supuesto en base agropiro, festuca, festuca y melilotus, como en este caso. En algunas situaciones estamos planteando la siembra en surco abierto, que por ahí va en contra de lo que nosotros aprendimos cuando fuimos a la facultad. Esto que la semilla tenía que estar tapada. Y les explico por qué. Porque en estos suelos la mayor concentración salina se encuentra en superficie por el ascenso capilar. Entonces, al hacer un surco un poco más profundo en la siembra y levantar las rueditas tapadoras, dejarlo abierto, lo que hacemos es alejar a la semilla de la zona de mayor concentración salina. Y como el surco es profundo, queda en un microambiente más húmedo, en la sombra, y cualquier llovizna, pequeña lluvia, desmorona algo el surco y cubre la semilla. Porque el otro problema que podemos tener en estos suelos es que como su estructura es tan lábil, tan frágil, se encostran, se
planchan muy fácilmente y le cuesta mucho emerger a las plántulas. Acá tenemos otro de surco abierto con Melilotus. Otras alternativas es probar otras especies. A veces uno las encuentra por un error o caminando, andando. Bueno, la vicia, a pesar de que los libros no lo dicen, funciona relativamente bien en estos sectores. En algunos casos se han hecho intersiembras de vicia sobre agropiros y mejoran notablemente su calidad. También respecto a otras especies, bueno, hemos probado con megatérmicas hace 12, 15 años, probamos con la grama Rhodes, que parecía que era una cosa interesante, muy buena para nuestra zona y para estos sectores, pero era muy, muy interesante porque tenía estolones y iba cubriendo todos los sectores más complicados de los lotes, pero lo que no nos dijeron es que en esta zona se lavan y las perdimos. Funcionaban bien, arrancaban bien en el verano, pero después llegado el invierno, con inviernos bastante crudos como tenemos nosotros, se perdían. Así que las descartamos. Una megatermia que sí funciona y no se la es el Panicum coloratum, que es el mijo perenne. Y anda muy bien en estos suelos. Algunas variedades, no todas, pero sí la variedad Klein y la Niasi sí funcionan bien y aguantan bien las heladas. Bueno, en algunos casos las intersembramos junto con el agropiro. ¿Y cómo andamos de tiempo, Javier? Estamos ahí, pero si querés un poquitito darle, Dale, creo que ya estamos vamos tranquilos. terminando. Dale. Ya vamos terminando. Un gran amigo mío, que por ahí algunos lo conocen, el ingeniero Beto Quiroga del Intanguil, me dice, cuando vos llegues al lote, apagá la radio, apagá el motor de la camioneta, quedate en silencio y dejá que el lote te hable. Y realmente tiene razón el Beto. Este verano recorriendo algunos lotes de pelo de chancho. El año pasado fue un año muy, muy crudo, muy crudo, muy seco. En este campo en particular se compraron rollos de sorgo no cosechado, tenía algo de grano, y se lo repartió en el pelo de chancho a las vacas. Y este año yo recorriendo realmente le hice caso al Beto y dejé que el lote me hablara. Y el lote me decía, mira qué pasó con esta bosta que tenía semilla de sorgo. Mirá donde repartían los rollos. Hay sorgo. A pesar de que uno pensaría que en esos sectores no podría desarrollar el sorgo. Bueno, este año lo probamos. Y bueno, ven un sorgo para picado en un sector con bastante pelo de chancho. ¿Mm? Otra situación que nos encontramos, aparte del pelo chancho, en estos suelos ya son los blanquizales, ya donde no hay vegetación. Son zonas mucho más complicadas. Lo que tratamos de hacer ahí es de generar cierta cobertura, a veces con esas picadoras muy viejas, mainero, picamos algún agropiro pasado y lo repartimos ahí como para que cubra el suelo y las semillas de agropiro nazcan, pero es un trabajo muy, muy lento y difícil. También lo hacemos colocando los silos de autoconsumo en esos sectores, entonces con el bosteo de la vaca y el silo que queda, vamos generando cobertura. Si uno quiere sembrar algo allí, bueno, sí, ahí sí tenemos que implementar la siembra del surco abierto para que alejemos las semillas de la zona con mayor concentración salina que está en superficie. Para los ingenieros más viejos, se acordarán del sistema Semilister. Bueno, acá tenemos un amigo de La Pampa que dio este sistema. En una sembradora agrometal, una GX, le incorporó esta rejita pie de pato adelante del doble disco y sembró agropiro en este blanquizal. Lo que hace con esa rejita es genera lomos y entre los lomos va la semilla de agropiro. ¿Por qué genera esos lomos? Porque con los lomos funcionan como una mecha, llevándose la sal hacia arriba, hacia el lomo, hacia la parte más alta del lomo, y dejan el surco de agropiro con menor concentración salina. En este caso se implantó agropiro extremo, que es la variedad de agropiro más tolerante a la salinidad. Y bueno, el último escalón son los espartos. Es el peor sector, son suelos muy, muy complicados, con encharcamientos muy frecuentes, y es una especie muy, muy complicada, no es palatable, muy fibrosa.
En estos casos se pueden plantear quemas controladas, pero en esas situaciones donde queda descubierto el suelo, hay ascenso capilar y se forma sal en superficie. Lo que preferimos hacer nosotros es usar el rolo faca, ese rolo con cuchillas. Pasada 1, 2 o 3 veces van cortando las matas del esparto y generas una situación en la cual uno podría tratar de implantar algún anual, si quiere, o alguna pradera, o sembrar al voleo Melilotus en ese caso, o algún agropiro. Me decía Miguel Taboada, amigo y tocayo, que fue muchos años director del INTA, director de suelos del INTA, que es muy común en nuestro medio tomar los pensamientos mágicos, o sea, tomar un producto que me va a regular el pH del suelo o una técnica que me va a salvar un lote. Y en realidad es eso, en todos estos trabajos tenemos que evitar el pensamiento mágico. La magia no existe en agronomía, sino que yo pienso que es trabajo, es observación, ingenio, ciencia, pero sobre todo perseverancia. Y yo le agregaría también templanza en estos suelos. Templanza para asumir errores que uno puede cometer y para afrontar las pérdidas que es probable que ocurran. Porque esta foto la tomé en tejedor. Esto es una concha de un caracol. O sea, por algo está el caracol ahí. Evidentemente en esta situación hubo agua y es probable que vuelva a haber agua. Entonces tenemos que tomar conciencia que pueden haber algunas pérdidas. Entonces lo que recomendamos, y con esto termino, a nuestros clientes es que antes de empezar a hacer ningún trabajo de este tipo, armemos un mapa de riesgo hídrico. Para empezar, en los sectores de bajo riesgo, una vez que los tengamos dominados, pasar a los de riesgo medio, y si uno quiere y sigue trabajando, bueno, irse a los de más alto riesgo. Bueno, yo creo que con esto terminamos, Javier. Entonces, a lo que vamos a hacer ahora, todos los que quieran participar en esta charla, se anotan, ponen la manito ahí Dale, en la pantalla abajo y el que quiera puede hacer las preguntas y participar. dale. Luego de esta intervención que nos trajiste a nuestras raíces agronómicas. Estos temas apasionan, los teníamos medio dormidos seguramente y bueno, ahí están en la mecha. Si alguno quiere preguntar, están disponibles, solamente con marcar la mano. María Paredes, que seguramente no es María Paredes, sino que es Mariano Vinograd, tiene la palabra. Te escuchamos, Mariano. Estoy conversando desde el teléfono de Memu, no sé si me oyen bien. Sí, perfecto. Bueno, estoy llegando de Córdoba, ya subí en Merlo a la camioneta y estoy yendo a casa. Bueno, felicitaciones Miguel Ángel, nuestro compañero de hace 50 años atrás en agronomía, por entonces lo llamábamos el gallego, pero luego descubrimos que era asturiano, no gallego. Quisiera contar una pequeña anécdota un poquito autorreferencial, pero que viene al caso. Resulta ser que después de muchísimos años de no vernos, un día nos encontramos en Facebook. Y ahí voy tomando conocimiento de que era uno de los referentes importantes de una filial de Aprecid en Lincoln. Resulta ser que en Lincoln estaba la estancia de mi compadre Fernando Dupont. Resulta ser que el otrora gallego y asturiano veneraba a otro entrañable amigo, el Gordo Garnero, el panadero que fue nuestro compañero en agronomía y que seguramente ahora a Miguel Ángel le va a hacer un homenaje porque fue un prócer de la siembra directa en La Pampa. Y resulta ser que un día nos citamos entonces en el campo de Dupont después de 40, 50 años que no nos veíamos. El asturiano se vino con unas muestras de suelos, nos dio una clase de agronomía y la verdad que yo me quedé absorto, maravillado, ilusionado y lo correlaciono con varias cosas que me han pasado en los últimos años, descubriendo que a los casi 70 años hay un universo por descubrir, hay una agronomía que ignorábamos, que soslayábamos. Yo siempre digo que cuando estudiamos agronomía hace 50 años, probablemente como consecuencia de un ciclo seco, ahí íbamos de Lincoln al oeste, era el pasto llorón, los médanos que se volaban, el centeno, no se podía tocar el suelo para nada, no existía el glifosato, la transgenia, la directa, etcétera.
Entonces, en principio, lo que yo quisiera destacar, pero darle de nuevo la palabra a Miguel Ángel, este señor que descubrió que el Lister, que era una propuesta de hace 50 años, podía servir para poner una semillita en un suelo salino de pH 7-8 y ahí hacerla germinar, es una maravilla las cosas que tendrá la agronomía por descubrir. Y entonces siempre decimos con Quinos que probablemente hay 2, 3, 4 millones de hectáreas en la provincia de Buenos Aires dilapidadas con un pelo de chancho que recién dijo Miguel Ángel que no produce nada al año y que podrían dar 500 kilos de carne. ¡Qué maravilla! Gracias Miguel Ángel por advertirnos lo ignorantes que somos en la vanidad de nuestro conocimiento. Sí, Mariano, bueno, te agradezco tus palabras y sí, yo quiero hacer un reconocimiento a Gabriel Garnero, mi gran amigo. Tengo una foto por acá atrás de él abrazados en una playa de Necochea. Y el primer lote de siembra directa que yo fui a ver antes de empezar acá en Lincoln fue a un lote ahí en Hilario Lagos, donde estaba Gabriel Garnero. Un pionero de la siembra directa y del cuidado de los suelos en el norte de La Pampa. Un gran reconocimiento, un gran cariño hacia él. Y bueno, nada, que yo quise... Tengo una pregunta, Javier, pero no puedo levantar la mano. Bueno, dale. No. Dejamos que termine. Perdona, Miguel Ángel, pero no puedo levantar la mano, no sé por qué. No. Termina con sí, el homenaje gracias. a Garnero, perdóname. Nada, esto no es ninguna charla científica, ni mucho menos, sino que es un raconto de todo lo que hemos visto después de 40 y pico de años de trabajar en estos suelos. Es compartir experiencias, básicamente, ¿no? Dale, Pato, te escuchamos. No sé por qué no puedo preguntar, pero... Dale, no importa. A ver si vuelve porque se me... Te escuchamos, dale. Bueno, no, hago la pregunta, cualquier cosa vuelvo a interrumpir, si me perdonan. Porque tengo varias para hacerte. La primera tiene que ver con lo que se empieza a ver en tus fotos, pero se ve en el campo cuando el lote habla, como dice el Beto, cambios en la dinámica del agua también, ¿no es cierto? Todas esas presunciones y con buen tino tus clientes te dicen de sembrar alfalfa, porque lo que yo he visto es que empieza a cambiar la dinámica del agua por haber más consumo porque hay más biomasa y hay más biomasa, hay más, empieza a cambiar toda la dinámica del agua y probablemente lo que antes se encharcaba 50%, ahora se encharque 10%, porque suponiendo la misma pluviometría, ¿cierto? ¿Cómo lo ves eso? ¿Ves algo parecido a lo que yo también veo o no? Sí, Patricio, mirá, hay un cambio en la dinámica del agua. Cuando yo vine a trabajar a la zona de Lincoln, yo no soy de Lincoln, yo soy de Buenos Aires, en el año 83, casi el 50% del área eran praderas, ¿sí? Y la verdad no se hablaba del tema de la napa. Es más, yo he visto cilindros de molino que estaban a 10 metros abajo. Yo también. Y me explicaba Miguel Taboada, tocayo, doctor de suelo de Lincoln. Eso se debe a que en esa época había mucho más consumo de agua, porque la pradera, sobre todo si tenés alfalfa, ¿no? Tenés el consumo permanente durante todo el año. Una pradera de alfalfa te puede consumir 1000 milímetros al año, tranquilamente. Pero si vos haces un cultivo de soja anual, que te consume 400 más 100, 150 que pierdas en el barbecho, te sobran 400 milímetros todos los años. ¿Y eso qué hace? Que suban las napas. El problema, hace unos años con las inundaciones, creo que fue hace 4 años, le echaban la culpa de las inundaciones a la siembra directa. Y la culpa de las inundaciones no es de la siembra directa. La culpa de las inundaciones es del no consumo del agua. Si te llueven, como en Lincoln, 900 milímetros anuales, y vos haces un cultivo anual, en el mejor de los casos, que consume 500, ponle que pierdas 150 en el barbecho, ¿qué hace con lo que te sobra? Va la napa.
Entonces la napa empieza a subir. Y llega un momento que la tenés a 1 metro y medio. Con una lluvia de 100 milímetros se te encharca el lodo. No sé Vos si... sabés que, perdóname, sí, una de las ideas que yo estoy pensando, trabajando, viste que siempre está esa idea del salto tecnológico que tenemos, entonces que la mecanización, que los híbridos, que la biotecnología, que la siembra directa. Y a mí me parece que el próximo salto tecnológico es público-privado y es armar una estrategia inteligente en el manejo del agua, ¿no? Porque eso involucra toda la cuenca o varias provincias y tiene, eh, digamos, unas implicancias que exceden la tranquera adentro, digamos, exceden incluso el municipio adentro, ¿no es cierto? Que vos vas a tener que trabajar drenaje. Yo lo que veo es, hoy por hoy, al margen de a quién le podemos echar la culpa, que eso es un clásico nuestro, veo demasiada anarquía en el manejo del agua, ¿no? Desde las rutas mal hechas o mal entubadas hasta consumos que podrían ser mayores y no lo son. Y me parece que el próximo salto debería ir por ahí, no tanto de una tecnología de insumos, que bienvenida si viene, pero me parece que el próximo salto virtuoso sería ese. ¿Cómo lo ves? No pregunto más para no No, monopolizar, está bien, Javier. Patricio, sí, muy bueno. Lo tuyo. Sí, sí, es así. Si tenemos lluvias de 1000 milímetros, 900 milímetros, si no querés que tengas excesos hídricos, la tenés que consumir. Y el manejo del exceso de agua en esta, bueno, la zona del noroeste de la provincia de Buenos Aires es una zona arreica, no tiene ríos y no tiene red de drenaje. O sea que todo el agua que excede termina en las lagunas. Y cuando las lagunas desbordan, se van a los campos y empezamos a tirarnos el agua unos a otros y es un descontrol, porque en realidad no hay control de hidráulica en la provincia de Buenos Aires de los canales y las obras que con buena predisposición quieren hacer las municipalidades, pero sin mucho conocimiento. Entonces terminamos en un caos. Cuando está seco, bueno, no nos damos cuenta, pero cuando llueve normalmente sí. Y sí. Pero yo creo que el principal problema es el no consumo. El principal problema es no podemos tener graves problemas de inundación en una zona que, si bien tiene una pendiente no muy pronunciada, llueven 900 milímetros u 800 milímetros. Lo deberíamos consumir. Cualquier secuencia lógica de cultivos debería consumir esos 800 milímetros. Miguel, ¿cómo está entrando esto que vos proponés en los distintos niveles de productores, las nuevas generaciones de productores y al mismo tiempo de colegas, asesores nuevos que están asesorando? ¿Cómo ven esto que vos mirás? ¿Lo ven como algo fetichista o lo ven como algo que necesita más tecnología? ¿Cómo te sentís comparado con esas nuevas generaciones? Bueno, yo te lo hago rápido y después le voy a dar la palabra a mi socio, que es colega joven, a ver, a ver qué es lo que opina y cómo lo ve. Dale. Pero en esos sectores hay una dinámica distinta, una velocidad distinta para adoptar. La tecnología está, o sea, los vimos en las fotos, hay posibilidades para hacer cosas. Con sus riesgos, por supuesto, es una zona que tiene riesgos, pero hay posibilidades de empezar a hacer de a poco cosas. El tema es que en la mayoría de los productores, la cabeza funciona con un ritmo en los suelos clase 1, 2 y 3 y con otro ritmo en los suelos 4, 6 y 7. No me preguntes por qué, no lo logro descifrar, pero cuesta mucho empezar a trabajar y empezar a poner en su mente o en su pensamiento estas ideas que no son nuevas, o sea, el agropiro desde toda la vida y el ser siempre directa ya tiene muchísimos años, pero bueno, que cuesta mucho más la adopción de tecnología en esos sectores. Yo digo, en esos sectores, es como si yo te dijera en los suelos agrícolas, bueno, mira, ¿vos cuánto producís? 90 quintales de maíz. Bueno, vamos a producir 180 toneladas de maíz. Esto es lo mismo, si vos producís 2.500 kilos de materia seca, yo te digo, vas a producir 5.000 kilos de materia seca.
Y bueno, pero cuesta. Por eso es bueno lo de esta charla y que la gente empiece a verlo, ¿no es cierto? Porque a veces no lo creen, ¿no es cierto? A veces Le abriste el el tema juego es que no se a cree. Joaquín Simón. Le Bueno, dejamos. dale, Joaquín. A ver, ¿querés decir algo, Joaquín? Y si no, pasamos con los siguientes. Abrí tu micrófono. No, lo mío es muy breve. Dale. No, pero por ir pensando, bueno, por supuesto que yo estoy trabajando con Miguel hace unos años, así que un poco fui palpando su forma de ver las cosas y fui aprendiendo de él, por lo tanto coincido en lo que él plantea. Por ir pensando más en lo que es colegas jóvenes, que fue una de las preguntas que vos planteaste, Javier, me parece que las formaciones que tenemos está muy pensado por ahí últimamente lo que es insumo y no tanto procesos. O sea, me parece que nos estamos olvidando de la parte de los procesos y estamos muy enfocados en los insumos. Sobre todo con esto que menciona Miguel, que la gran mayoría de los colegas están en los suelos de mayor potencial, donde por ahí predomina el insumo por sobre el proceso. Entonces me parece que, de vuelta, yo trabajando con Miguel vuelvo a la base de los procesos, ¿no? Y me parece que sí, digamos que falta esa parte, por lo menos en la agricultura nueva, decir, bueno, bajemos un cambio, pensemos un poco más, planteemos los sistemas desde otro punto de vista y apliquemos agronomía. Después que vengan los insumos atrás, por supuesto. Pero sí, digamos, en cuanto a tu pregunta, Javier, en cuanto a cómo van cambiando, me parece que los colegas más jóvenes estamos más pensando en insumos y no tanto en procesos. Entonces le damos la palabra a Pablo Enrique, que vende insumos, a ver qué opina él. Pablo, te escuchamos. No me quemes, que Dale. mataste. Pero levanto el guante que me tirás de que yo vendo insumos, levanto el guante y tomo lo último que dijo Joaquín, que es el tema de que tenemos que pensar en procesos y no en insumos. ¿Por qué creo que hay que hacer este ejercicio fuerte? Porque la problemática que Miguel y Joaquín plantean, si la empezamos a ver, suman una cantidad monstruosa de hectáreas en Argentina. Que yo, básicamente, la problemática, digamos, de lo poco que he estudiado, tiene un basamento en lo que es el funcionamiento del agua en el suelo, pero hay cosas que no se pueden evitar, ¿no? Cuando el agua excede, no la podemos cambiar. El tema está en qué hacemos cuando podemos hacer algo, en la zona donde podemos hacer algo. Y yo creo que muchas zonas que está con estas problemáticas que se ha exacerbado por desmanejos. ¿Sí? No sé, quisiera que me digan a ver si eso es así, porque si no estoy teniendo un concepto erróneo. Yo creo que hay un desmanejo, pero atendiendo a ese desmanejo, quisiera no echarle la culpa al desmanejo, como dice, digamos, no encontrar un culpable, sino encontrar el concepto de que tenemos que hacer más agronomía. Y hacer más agronomía con procesos, creo que una de las patas es trabajar en algo que a mí me apasiona mucho, que es la microbiología del suelo. Y realmente yo creo que la microbiología del suelo, en este tipo de suelos, si la podemos manejar, aportaría mucho por el hecho de generar los cambios. Es la maquinaria que genera el cambio. ¿Para qué vamos a poner un paratil? Un disco ahí no sirve para nada. Es pan para hoy, hambre para dentro de un rato, no mañana. Y la única herramienta que creo que puede llegar a sostenerse en estos sistemas es trabajar con más microbiología. Vos lo mostraste, Miguel, donde estaban esos sectores donde tirabas bosta, donde había bosta con los rollos y donde aparecía el sorgo. Fíjate que tu conclusión es clara. Lo que permitió ahí fue la bosta, pero ni siquiera la bosta. Son los microorganismos que la bosta permite que se generen. Entonces, creo que trabajar sobre microbiología, sea con insumos o sea con manejos, me parece que sería una punta de la solución y moderar esas sales que complican a la germinación de las semillas y al crecimiento de las puntas de las raíces sería la llave. No sé qué opinan ustedes y qué experiencia tienen al respecto. Miguel, ¿querés un comentario? Mira, no, por el momento no hemos probado ningún producto para esa zona. Estamos tratando de empezar con especies, ¿no es cierto? Especies y por ahora ningún producto. Hay en la zona hay algunos
algunos productos que se ofrecen para regular el pH, pero no son confiables. No creo que, no digo porque vos vendas insumos, ¿no es cierto? Que supongo que hay insumos que sirven, pero esos productos que se venden, no yeso, ¿no? Pero productos que se venden para regular el pH, los hemos probado y no hemos visto ningún resultado. Yo creo que sí, empezaría a trabajar con la microbiología a ver qué resultado y qué ayuda nos da, ¿no? Mariano, ¿seguís Vinograt todavía conectado ahí en el teléfono de Mari Paredes? Sí, aquí estoy. Quisiera Dale. retomar la palabra porque Miguel Ángel habló del homenaje al Gordo Garnero y luego no quedó trunca el resto de mi pregunta y quisiera volver a ella. Dale. Al respecto de insumos, procesos y al respecto de agronomía. Yo quisiera ir un poco más atrás. Cuando nosotros estudiamos agronomía, un día el ingeniero Molina nos llevó a América. Allí era donde había sido el primer CREA de Pablo Aride. Fuimos a los campos de Chevers, Harriet. Y él, si bien por un lado los campos se volaban y había que poner pasto llorón y no tocarlos y no existía la directa, el Lister sí existía, la siembra de alfalfa con el protector de centeno sí existía, y el ingeniero Molina de la bosta y de la descomposición de la bosta, y si la bosta se secaba en el suelo, quería decir que no había actividad microbiana, si la bosta se descomponía, había actividad microbiana. No me acuerdo de la cobertura, pero seguramente estaba relacionado con la cobertura. Entonces, luego yo creí que en realidad la agricultura se había movido al oeste porque cambio climático mediante había más lluvia y más temperatura. Pero Miguel Ángel habla de la cuestión de la napa y nuestro colega Mauricio Nibuski también me enseñó eso. Uno de los motivos por que la agricultura se movió al este es que subieron las napas y en medio de toda esta dinámica se podía garantizar que la mayor parte de los años había cosecha porque la napa ya no estaba en una profundidad solo para la alfalfa o el pasto llorón, sino para el cultivo de cosecha. Y ahora no sabemos muy bien qué ciclo climático vendrá de nuevo un ciclo húmedo, seco, porque nosotros estudiamos agronomía luego en un ciclo seco y desarrollamos la agronomía durante un ciclo húmedo. Quiero volver a este tema de, digamos, se redescubren cosas que estaban olvidadas y de pronto se les da un uso revolucionario, como el Lister para sembrar en un suelo salino sódico. ¿Qué otras cosas, Miguel Ángel, nos sugerís que miremos que están ahí en la caja de herramientas y nosotros tenemos negligenciadas porque nos dedicamos exclusivamente a mirar insumos y no procesos? Usaste dos virtudes que se me escaparon. Uno era el tesón, la perseverancia, y el otro era la capacidad. La templanza. La templanza era una, pero y la otra era la de oír al pasto, qué sé yo, sería que desarrollemos un poquito más nuestro autismo y en lugar de oír solamente las propagandas de agroquímicos, oyamos al pasto y a los pajaritos. Ayúdame a pensar un poquito eso. Qué bueno lo que nos propones, qué desafío buenísimo. No es escuchar los pajaritos, pero sí tomarse el tiempo necesario cuando uno recorre un lote. O sea, no es... Cuando uno está haciendo agricultura, te bajás, mirás con tachinches, mirás malezas y salís de raja y te vas a ver 10 lotes en el día. En ganadería es distinto. Tenés que tener otros tiempos y tenés que mirarlo al lote permanentemente. Y en ese caso del sorgo en concreto, es así. Yo me di cuenta y digo, mirá vos, en este lote donde hay pelo de chancho, no se me hubiese ocurrido implantar un sorgo. El sorgo para mí es un... Bueno, ¿y qué otra herramienta? Aparte de hacer agronomía, es eso, es hacer agronomía, ni más ni menos que eso. Es mirar, observar, estudiar, probar y no cerrarse en ninguna casilla. Eso es agronomía. Bueno, pero lo pusiste donde hay salicornia, Miguel Ángel. Sí, así bueno, que algo te jugaste, sí, no, por supuesto, con la plata de otro seguro que siempre me juego.
Pero no. Fuiste Bueno, un paso más que el pelo de chancho. Igual, Fuiste un paso más que el pelo de y chancho. un agradecimiento, sí, eso lo tengo que decir, un agradecimiento a la gente que trabaja con nosotros y que realmente nos cree y nos hace caso en algunas locuras que uno dice, ¿cómo carajo van a sembrar este sorgo acá donde está la salicornia? Y bueno, y sin embargo está hoy arriba de ese lote hay un agropiro y un melilotus espectacular, que hasta a nosotros nos sorprende. Pero digo, otra cosa que también deberíamos empezar a pensar y abrir nuestra cabeza, el sorgo. El sorgo es un cultivo magnífico. Es la cenicienta de los cultivos. En la facultad lo estudiamos como al pasar. Y yo creo que para este tipo de situaciones es espectacular. Espectacular. Porque es un cultivo que en este tipo de suelos siempre algo produce, ya sea forraje, como sorgo forrajero, o silo, o hasta grano. Es maravilloso el sorgo, maravilloso. Y si este país podría producir 3 veces más sorgo de lo que produce. ¿Por qué no lo produce? Por las malditas retenciones. Porque no se puede hacer sorgo más lejos de los puertos. Pero si no tuviéramos retención, yo les aseguro que este país estaría lleno de sorgo. Por la habilidad que tiene para adaptarse a las condiciones más adversas, por su resistencia a la sequía, y por la calidad de su grano. O sea, la verdad que, no sé, Joaquín, vos aprendiste a manejar el sorgo conmigo, o sea, creo que ni en la facultad se da el sorgo hoy. Es una asignatura pendiente que también tienen las facultades que forman a los nuevos profesionales. Porque en estos sectores se trabaja con el sorgo. Entonces, si vos no le das importancia a eso, no formás profesionales, no lo van a poder manejar. No sé, Joaquín, si es cierto, si lo viste o lo viste al pasar, lo viste como nosotros. Permiso, tomo la palabra para responderle, Javier. Dale. No, ni hablar, Miguel, no. De hecho, veo que acá en los participantes está Juan Pedro, que es un colega joven también. Y de hecho, con Juanpe participamos en un grupo que somos todos colegas jóvenes y siempre sale la discusión sorgo versus maíz. Y el defensor del sorgo soy yo, por todo esto que aprendí con Miguel. Juanpe, no me dejes mentir si estás por ahí. Y claro, es todo el mundo, che, no, porque el maíz tiene desarrollo, tecnología, son los mejores híbridos, tienen no sé cuántos años de desarrollo encima, y es como que maíz sí, sorgo no, por ese motivo, y es como que estamos encerrados en el maíz. Bueno, nada, acá cuando por ahí saco las cajas de herramientas que fui aprendiendo de Miguel y vamos y empiezo a dar preponderancia al sorgo, pero bueno, voy a esto que dice Miguel, digamos, es como que está el maíz, del sorgo no se habla para nada. Muy bien, le vamos a dar la palabra a un joven miembro de Antropoceno que es Maxi Luján. Maxi, ¿estás por ahí? Hola, buenas tardes. Dale, Maxi. Bueno, ante todo, Miguel Ángel, muchas gracias por la presentación, por compartirnos tu conocimiento y tu experiencia, que es brillante, la verdad. Escuchándote pensaba, digo, si bien los suelos no mejoran de capacidad de uso, digamos, sí es cierto que por lo que mostrás, el manejo agronómico del suelo eleva el rendimiento hasta equipararlos con suelos de clase superior, por lo que tengo entendido. Y si lo pienso en procesos, como bien referías vos, acá me sale la parte más bien de pensar en números y preguntarte, si yo hoy tuviera que poner hoy un pie en el campo, en un suelo de estas características, ese proceso en tiempo, más independientemente de la inversión, en tiempo, ¿en qué condiciones estaría en tiempo de decir realmente he elevado el rendimiento a compararlo con un suelo de clase superior? Esa es la pregunta. Bien. Muchas gracias, Miguel Ángel. No, por favor, gracias por tus palabras, Maximiliano. No, yo solamente quise poner acá mi experiencia, que yo acá muestro la mayoría de las cosas que salieron bien, muchas salieron mal, por eso hablo de templanza, ¿no es cierto? Porque hay que bancársela algún error y seguir, hay que seguir, siempre hay que seguir. Esto yo creo que es un proceso más lento que en los suelos de mejor aptitud, ¿no es cierto? Pero hablando de uno llega a una situación determinada de un lote con pelo de chancho, gramón, suelo clase 6, 7. Una vez que evaluaste y decidís qué hacer,
ves que no hay especies valiosas y querés sembrar algo, bueno, empezaría con un verdeo, una cebada, que me permite empezar a controlar las malezas, después de la cebada un sorgo forrajero, y ya ahí pasás de tener, ya te digo, 2.500, 3.000 kilos de materia seca anual al doble, a 6.000. Una cebada y un sorgo forrajero te da el doble. Y con eso, con raíces, vos vas aflojando el horizonte superior, vas mejorando la infiltración y vas aportando materia orgánica, mucha más materia orgánica que aporta el pelo de chancho. Es probable que tengas que hacer esa secuencia de verdeo de invierno, verdeo de verano, otra vez más, otro año más, para reducir la competencia del gramón y del pelo de chancho, y ahí sí decidir si seguís en anuales o te pasás a una pradera. En algunos casos, hacer anual significa decir, bueno, ocurrió lo que a veces ocurre, 300 milímetros en una semana y se te encharcó el 90% del lote. Bueno, perdiste el anual. Si tuvieras una pradera, es probable que pierdas gran parte de la pradera. Entonces, a veces uno hasta que le toma la mano a eso, debería, porque no es solamente el agua del sector, ¿no es cierto?, sino el agua de los sectores más altos que terminan en los sectores estos. A veces el problema de estos suelos no es que el suelo es malo per se, sino que también termina siendo eso por el agua que le derivan los sectores más altos del relieve, ¿no? Por eso se acumulan las sales. No sé si me fui por la rama o te contesté. No, está clarísimo. Yo hice alfalfa en Mendoza, que desde el manejo hídrico no tiene mucho que ver, pero sí desde el nivel de compacticidad de la tierra. De hecho, el ingeniero no, pero los vecinos mismos te aconsejaban, y acá te doy la derecha, poné sorgo. Antes de plantar la alfalfa, poné sorgo, y tus palabras me recuerdan a eso, me llevan a eso, y la verdad que encuentro una similitud porque, es como decís vos, la raíz del sorgo labura, permite que después esa parte no permeable pase, y en Mendoza también tenemos manchas salitrosas, y desde ese aspecto hay mucha similitud. Pero bueno, te agradezco más que nada en cuanto al proceso, y bueno, si no hay un mapeo hídrico previo, es todo sentado en base a la experiencia, y como decís vos, a parar la chata, mirar y ir planeando. Gracias, Miguel Ángel. No, gracias a vos, Maximiliano. Estamos transitando ya la última parte de esta reunión. Tengo varias personas para pedir la palabra. Voy a alterar un poquito el orden para dar la posibilidad a aquellos que no hablaron antes, como es el caso, por ejemplo, de Andrés Batalla. Andrés, te escuchamos. Hola, buenas noches. Dale. Muchísimas gracias por la invitación y gracias, Miguel, por compartir tu experiencia. Eh, con respecto a materia orgánica, eh, por ahí lo que a veces nos preguntamos, yo estoy en la zona de Corrientes, específicamente Curuzú-Cuatiá, hay zonas blanquizales donde vemos que la grama Rode es increíble cómo funciona, y también he leído algunos artículos donde como que también tiene la posibilidad de disminuir las sales en el suelo. Eh, no sé si hay experiencia en eso. Y nuestros suelos son muy pobres en fósforo, entonces uno piensa, bueno, sí, la grama me está aportando mucho más materia orgánica, pero también para sostener esa materia orgánica, para producir esa materia orgánica necesito fósforo. Ese balance de nutrientes, es decir, me extrae 3 kilos de fósforo por cada tonelada de materia seca producida, 8 de nitrógeno por tonelada, que si bien después hay un proceso de mineralización y demás, pero hay también una retención de ese fósforo en el suelo. Sí, Andrés, yo con la grama Rhodes tuvimos 3 años de experiencia que fueron negativos porque nos vendían que funcionaba para nuestra área y nos dimos cuenta que no, ¿no? Se helaban y se perdían, o sea, no es que se helaba y volvía a rebrotar en la primavera, sino que se perdía. Sí, evidentemente si vos tenés y querés mejorar la producción, eh, sobre todo en esos suelos que tienen poca materia orgánica, si no agregas algún fertilizante nitrogenado no vas a aumentar la producción.
cuanto a fósforo, es lo mismo. O sea, es otra cultura que pendiente de suelos. O sea, nadie hace balance de nutrientes y bueno, a veces es implantar una especie y nada más. Y cuesta convencer a la gente que, bueno, decir, che, ponele fósforo en el arranque y bueno, es lo mismo que nitrógeno, ¿no? Encima, bueno, con los valores que tienen hoy los fertilizantes es mucho más difícil, pero sí, deberíamos, si uno quiere tener una mayor producción, ayudarlo con algún fertilizante, ¿no? Yo la verdad que de fertilización de grama no conozco, porque ya te digo, tuve 2 años o 3 años contacto con ella y vi cómo se moría, ¿no? Yo vi que lo había invitado a Juan Pedro Gutiérrez y quería hablar. Juan Pedro, ¿querés decir alguna cosita? Hola, ¿qué tal? Buenas Sí, noches. dale. Sí, yo tenía una consultita. Bueno, primero agradecer a Miguel y a Tato por invitarme, a Joaquín. También soy de acá de la zona de Lincoln, recién recibido. Me había quedado una dudita, Miguel, con respecto a la situación de espartos. ¿Cuáles eran las especies que mejor tenés como que se adapten eh, al suelo? En la zona de los espartos, Sí, así y es. es lo peorcito y es lo que mayores probabilidades, por eso está el esparto, ¿no es cierto? El mayores probabilidades de encharcamiento tiene. Si lográs disminuir su presencia, ya te digo, con rolofaca, o si algunos en invierno lo hacen, lo queman, el Melilotus lo podés implantar bien, pero el Melilotus requiere un manejo. Pues, normalmente lo que se consigue, hay muy poco Melilotus bianual, el que se consigue es el anual, el Melilotus albus, y hay que dejarlo semillar para que vuelva a aparecer al año siguiente, pero el Melilotus anda muy bien en esa zona y se resiembra muy bien, se puede aplicar al boleo, ni siquiera necesitas una sembradora. Ya el agropiro siempre anda mejor si uno lo siembra, ¿no es cierto? Lo tapa con suelo, pero el Melilotus sería una alternativa. Volvemos entonces a nuestro agrónomo filósofo, Patricio Quinos. Pato, ahora sí. No, quería hacer un comentario, discrepar un poco con Miguel Ángel. A mí me parece que los dos tipos de suelo necesitan la meditación y el acercamiento y la aproximación, los agrícolas y los ganaderos. Los ganaderos probablemente más, porque tienen más diversidad, porque tienen más cosas, pero pasar de largo y hacer 10 lotes, o por lo menos no tomarse el tiempo en cada lote, aunque sea agrícola, lo estamos pagando, ¿eh? Lo estamos pagando en compactación, lo estamos pagando en tránsito de maquinaria, lo estamos pagando en salinización en algunos lugares. Yo te diría que todos necesitan que los miremos, y mucho. Y, y yo creo que tiene que ver la cosa escondida que decía Mariano hace un rato, tiene que ver con que al ser tan complejo nos abruma, ¿no es cierto? Entonces, un profe de filosofía decía que los problemas, digamos, difíciles se dividen en partes, ¿no es cierto? Pero los problemas complejos necesitan otro enfoque. Y cuando aparece la dinámica del agua, cuando aparece el flujo de energía que vos tenés que cambiar y sacar un esparto y poner algo que cambie el flujo de energía, cambie el flujo del agua, y no lo podés atender, digamos, partiéndolo en partes al problema, sino que tenés que mirar, tenés que cambiar la dimensión y atenderlos desde otro enfoque o de otra episteme, dirían los filósofos. Pero me parece que eso es lo que nos falta, ¿no? Y me parece que las retenciones son una parte muy importante, porque implica que vos no puedas fertilizar. ¿Por qué no fertiliza el bajo? Y porque está muy justo el tipo, no tiene excedente, pero también nos estamos acomodando, nos estamos poniendo muy fiacones para tomarnos ese tiempo que dice el Beto Quiroga de apagar la radio y de... Hay muchas cosas que son de ir y mirar, muy ir y estar y permanecer. Nos cuesta mucho permanecer en muchas cosas, desde las relaciones humanas hasta el contacto con la naturaleza. Nos cuesta otro tipo de... Somos muy cartesianos, dirían los filósofos, si querés, para volver a eso. Entonces no permanecemos ahí. Y me parece que ahí está
el problema. Pero tenía una pregunta antes, perdóname. Patricio, te corto. Sí, dale. Respecto a lo que dijiste de la agricultura, nosotros con Joaquín hacemos agricultura, ¿no? Y no lo hacemos, pero en la zona también hay grupos que hacen agricultura y los lotes se manejan por protocolo o por pasadas tipo llame ya. O sea, no voy a hacer nombres. No, pero es el problema, es un problema. Pero es como las brujas, que los hay. Entonces, hablaba de eso en el manejo de la agricultura, que es más común de lo que uno piensa, ¿no es cierto? En cambio, cuando vos te metés en un lote ganadero, ya tenés otro ritmo, te tomás más tiempo, cosa que no ocurre en lo otro. Ya te digo, yo he visto aplicar fungicida en lote por protocolo. No voy a por eso. Pero no importa, ocurre, ¿no? No, te quería hacer una pregunta vinculada al Panicum coloratum, que lo sacaste, y que a mí me interesa mucho para el después de la sucesión. O sea, una vez que vos alteraste los flujos de energía y el ciclo de nutrientes, sí o sí los suelos ganaderos necesitan la perennidad, porque no pueden competir contra los monstruos agrícolas. Entonces, no podemos gastar todos los años digamos, el nivel de insumo que precisa la anualidad. Entonces necesitamos ir. Totalmente. Y no estoy encontrando el de verano, el agropiro y la festuca me reemplazan la avena y los verdeos de invierno, pero me está costando encontrar el actor que reemplace el verdeo, el sorgo o el verdeo de verano. Y me parece que el Panicum coloratum puede ser una opción. No sé qué experiencia tenés. Esa era la pregunta técnica, digamos. Mirá, sí, funciona muy bien y ya te digo, no se ve afectado por la helada. Tengo un campo en Saladillo, que no es nuestra zona, pero es en Saladillo, que hace 10 años que hicimos un Panicum coloratum y ahí está. Y es un poco más frío, si bien es más húmedo, es más frío que nuestra zona, y ahí está. Estamos probando en estos años, vamos a intentar este año interservarlo en un agropiro. Bueno, sí. Como no pudimos hacerlo, como la siembra no la pudimos hacer, la queríamos hacer en febrero, pero no la pudimos hacer, y bueno, va a ir en primavera en un agropiro plantado. Bien, gracias. ¿Qué es perenne? Para nuestra zona sí es perenne. Esas dos variedades que te marqué ahí en la Klein son tolerantes al frío. Miguel, damos paso a las dos últimas intervenciones, Bueno, ¿te parece? Dale. Tanto de Pablo Rubio como de Mariano. Recuerden que los dos tienen muy mala señal, así que se puede llegar a intercortar. Pablo Rubio primero, adelante. Dale, perfecto. Bueno, yendo al tema de la valoración del sorgo, tal cual, pienso lo mismo en los años 90 cuando inicié todo mi trabajo con Silo Bolsa. Yo creo que con esa herramienta, ver las calidades que se pueden lograr con el sorgo, te hace pensar en muchos lados para qué el maíz, ¿no? Pero ni dudarlo, así nomás. No, la verdad que hacer Silo Bolsa de grano de sorgo quebrado y aplastado era jamón del medio, una locura, realmente sorprendente, cosa que en mis primeros años de profesional yo no lo valoré tanto y hoy lo veo y digo, wow, tenemos el sorgo para realmente cambiar toda una gran región. Pero mi pregunta va hacia, digamos, todas las zonas donde estamos hablando de estos campos con estas problemáticas, son problemáticas que no van a cambiar la calidad del suelo, no vamos a pasar de un 6 a un 2, porque hay una cosa genética que no lo permite y hay condicionantes digamos, de manejo que tampoco nos permiten y demás, pero la realidad es que todos esos campos deberían tener reglas de juego distintas, porque todo esto se basa en rentabilidad. Y yo creo que hoy fácilmente con mapeos satelitales cada partido puede saber exactamente qué cantidad de campos tienen esas condiciones que son eternas. Sí. O sea, podés sacarle el jugo a un campo 6-7, pero no podés transformarlo en un 2. Entonces, eternamente esos campos deberían tener otras condiciones, otras reglas. Y los dueños de esos campos deberían pelear por unirse en el gran club de
de los campos pobres. No sé, ¿qué opinas? Sí, Pablo, metiste el dedo en el ventilador, totalmente. Es así. Esos suelos tienen un periodo de formación de 100.000 años. Entonces, vos con un cultivo o con una técnica no vas a cambiar su genética. Va a seguir siendo un Natraqualf, hagas lo que hagas. Lo podés manejar mejor, podés aumentar su productividad, pero va a seguir siendo un Natraqualf. Mejorado, sí, si tenés un poquitito de más materia orgánica arriba, pero no mucho más que eso. El otro tema es, también volviste a meter el dedo en el ventilador. En el partido de Carlos Tejedor, nosotros andamos mucho por ahí. Yo calculo que, no sé, un 40% de los suelos de Tejedor son de este tipo. Andá a decirle a la intendenta que estos suelos van a pagar menos tasa vial y a Kicillof que van a pagar menos impuesto inmobiliario porque tienen suelos clase 4 y 6. Te cuelgan del palo mayor. Ese es el problema. Yo entiendo y debería ser así, coincido totalmente, pero ya nos metemos en, como meterse con las retenciones. Es política. Entonces, necesitamos del impuesto que pagan esos suelos casi igual que un suelo clase 1 para pagar a la cantidad de empleados públicos que tiene la Municipalidad de Tejedor. Muy Claro, bien. pero con esos temas hay que meterse, porque si no, nunca va a cambiar. Totalmente, pero ese es el porqué. Claro que hay que meterse. Sí, Marianito coincido. Vinograd. Gracias. Marianito, a ver, ¿te escuchamos, Mariano? Sí, aquí estoy. Dale. Bueno, con respecto a la reflexión del agrónomo filósofo, hoy no encontraba la otra virtud que había sugerido Miguel Ángel. No solo era el tesón, sino la paciencia. Así que esas dos virtudes. Con respecto a lo que dice Pablo Rubio de la política y de cómo considerar desde la macroeconomía estos suelos que requieren otra intervención, me viene a la cabeza la marcha al oeste, ¿verdad? La Argentina tuvo su avance hacia el oeste, que tuvo que ver seguramente con la inmigración, con la tecnología, con los ferrocarriles, que podría tal vez ser un tema. Si no fuéramos más al oeste y tuviéramos un sistema de transporte más eficiente, probablemente podríamos producir sorgo al oeste. Una parte del problema es la ineficacia logística. Y me viene a la mente que marcharon al oeste Estados Unidos, como lo vimos en las películas, marchó al oeste Brasil cuando conquistó el Cerrado. Gran parte del boom agrícola de Brasil es cuando mediante la agronomía se aprendió a hacer agricultura en el Cerrado. Por ejemplo, en derredor de Brasilia, que cuando Niemeyer decidió poner la capital ahí, no hace 150 años, hace 50 o 60, porque eso fue de la década del 60, ahí no se hacía ninguna agricultura porque no se sabía hacer agricultura. Y pienso en el Chaco paraguayo. Los menonitas llegaron en la primera mitad del siglo XX y no tenían la menor idea de cómo moverse en esas condiciones y hoy es un emporio, ganadero. Entonces nosotros necesitamos una marcha al oeste. Esta idea de la expansión de la frontera agropecuaria que siempre se asocia con el desmonte y entonces genera alguna controversia, tenemos millones y millones de hectáreas desde Salta hasta Río Negro que no es que no son aptas para producir porque tienen monte, sino porque tienen un matorral, pero lo que no sabemos es cómo manejar esos suelos en cuanto a su salinidad, alcalinidad y el manejo del agua. Muy bien. Bien, Mariano. Miguel. Al oeste se fueron primeros Isabel y Cristóbal. Colón, esos fueron los primeros que fueron al oeste. Muy bien. Miguel, habíamos cerrado la lista de oradores, pero si querés Sí. abrimos una pregunta o más. No hay problema, Javier. Bueno, entonces le damos el paso a Humberto. Humberto Carlos del Lurso, te escuchamos. Sí, ¿qué tal? Un comentario nada más. Yo creo que en el manejo de los suelos salinos es fundamental el efecto de la materia orgánica, tanto ya sea por residuos que se desechen en la zona, así que uno tuviera la suerte de tener en cercanía, cosa que el flete sea más reducido,
o de la utilización de cultivos, como bien y muy interesantemente ha explicado Miguel Ángel, ya que, por ejemplo, en la zona del Chaco, donde se han desmontado indiscriminadamente suelos desde capacidad de uso 2 hasta capacidad de uso 7, por ejemplo, hemos encontrado en suelos de capacidad de uso con bastante elevada capacidad de uso 4, 5 y 6 también, con una conductividad eléctrica de 16, por ejemplo, utilizando restos orgánicos, se llegaron a bajar esas conductividades eléctricas en el término de 2 campañas a valores de 2 milimols por centímetro o decisiemens por metro, e incluso también el problema de efectos del PCI a valores que permitían utilizarlo en producción, utilizando esos campos para sorgo y algodón y también girasol. Eso nada más quería comentar, que es una alternativa bastante válida y buena que utilizamos para demostrarle a los alumnos en los viajes a campo, para zonas donde no podemos darnos el lujo de hacer aplicaciones de riego para lavar el suelo, por ejemplo, o eventualmente aplicaciones de yeso que en zonas de precipitaciones reducidas no alcanzan a ser arrastrados en profundidad dentro del perfil. Eso nada más quería comentar como una acotación al margen. Gracias, Bien. Humberto. Gracias, Humberto. Muy bien, de nada. Yo lo vi ahí que empezó a levantar la mano, después la bajó. Aldo Aldave, si querés. ¿Quería decir algo, Aldo? Sí. Sí, agradecerte, Miguel, de acuerdo con el sorgo. Y el comentario es que desde el punto de vista económico, cuando la hacienda hoy tiene un buen precio, pero si hubiera un impulso, no solamente político, con políticas proproductivas ganaderas, entiéndaseme bien, sino con el precio nomás de la carne, el precio de la hacienda, haría que todas estas técnicas de proceso tuvieran mucho impulso, porque, como bien decía Miguel, cuando hay un error se paga y hay gente que no quiere volver a cometer errores y va a la fácil de la relación insumo-cosecha a los 6 meses, digamos, ¿no? Y otra cosita cortita, pero que también está muy en boga, yo tengo algunos años menos que Miguel, pero tengo canas, es que las nuevas generaciones están imponiendo, están exigiendo o de a poco van a ir impulsando tecnologías regenerativas o de campo o de productos cárnicos que vengan de suelos cuidados. Entonces, también va a ser un desafío agronómico para nosotros el hecho de empezar a explicar que estamos produciendo más saludablemente, con menos insumos, cuidando los recursos, obviamente con siembra directa, pero cuidando los recursos, no digo agroecológicamente porque es casi imposible, pero yo creo que esa es una bandera importante para mostrar en el futuro, ¿no? Gracias. Bueno, dale. Bueno, el cierre es agradecerles a Antropoceno por haberme citado y bueno, a todos los que tuvieron la paciencia de escucharnos en esta hora y media y compartir experiencias. Y bueno, esperemos que esto sea un puntapié como para que esta forma de ver los trabajos y la forma de trabajar en los suelos olvidados, como le llamo yo, permitan mejorar la producción porque tenemos enormes posibilidades de hacerlo. Así que, bueno, a seguir adelante con paciencia, tesón, ciencia, sabiduría y templanza. Miguel Ángel Álvarez pasó por Antropoceno, nos dio un nuevo oxígeno agronómico. Lo felicitamos, lo despedimos, lo abrazamos, lo incorporamos a Antropoceno y nos vemos aquí la semana que viene con más Antropoceno. Buenas noches a todos, gracias. Buenas noches. Antropoceno.